Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos a comenzar nuestro servicio evangelístico el día de hoy. Y yo quisiera pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Si alguien necesita una Biblia, por favor puede pedirla. Vamos a procurar ayudar a las personas que no tienen manejo de la Escritura para que puedan encontrar los pasajes que vamos a leer en esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y la palabra del Señor dice de esta manera. Si ya estamos listos, vamos a esperar un momento para que encuentren el pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a estar en este versículo la mayor parte de nuestra meditación. Posiblemente vamos a ir también a unos versículos del Antiguo Testamento, a otros del Nuevo Testamento. Si usted desea puede tomar nota, si es que no tiene mucha velocidad con la escritura, puede tomar nota de los pasajes que vamos a ir citando. Pero nuestro pasaje central para predicar en esta mañana va a ser Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude en esta mañana a poder explicar el Evangelio, a poder comunicar el mensaje de salvación que trae la Biblia para los pecadores. Ese es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es precisamente para que la persona que todavía no conoce al Señor por medio de ella llegue a entender la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Y en este maravilloso pasaje nosotros podemos encontrar muchísima enseñanza acerca del Evangelio y que también podemos compartir con familiares, con amigos que todavía no han alcanzado el conocimiento salvífico de Cristo. Este es un versículo, como les digo, maravilloso que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Es un versículo donde podemos encontrar las grandes verdades espirituales que Dios ha revelado por medio de su palabra. Nosotros no podemos imaginar lo asombrado que nos puede dejar a cada uno de nosotros que Dios haya revelado su voluntad de una manera tan clara y de una manera tan sencilla como hemos leído en este versículo esta mañana, pero que muchas veces debido al pecado nosotros necesitamos profundizar un poco más en la verdad revelada de Dios, palabra por palabra, versículo por versículo. Tenemos que ayudarnos también por otros pasajes que son similares, que son enseñados en otros lugares de la Escritura. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, nosotros procuraremos exponer estas verdades eternas, verdades importantes para todos los seres humanos que pueblan la tierra. Este es el Evangelio, lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a nosotros a predicar. Nuestro versículo comienza con palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también las utiliza en otras partes de la palabra de Dios, de la Escritura, cuando se trata de revelar verdades de suma importancia para el hombre y para la fe cristiana. Por ejemplo, yo les voy a decir en Primera de Timoteo, también ahí en el capítulo 3, versículo 1, nosotros encontramos el mismo enunciado: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el capítulo 4 de esta misma primera epístola, versículo 9, también dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En segunda de Timoteo también nosotros encontramos que el apóstol habla de la misma forma. Dice: palabra fiel es esta.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y finalmente el apóstol Pablo mismo, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 3, versículo 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, ¿qué cosa significa esta manera de hablar que Dios nos enseña por medio de su palabra? ¿Qué significa cuando Él dice palabra fiel? Porque nuestro versículo dice de esa forma, dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Yo primeramente, hermanos, quisiera mencionar que nosotros vivimos en una época en que la palabra ya no tiene valor. En la antigüedad, yo recuerdo, no hace mucho, pues yo solamente tengo 52 años, pero imagino que antes debe haber sido todavía la palabra de algo más de valor, pero hace algunos años bastaba solamente con la palabra de una persona y un fuerte apretón de manos para que un contrato sea cerrado. Luego, al ver de que muchas personas al pasar el tiempo dejaban de honrar lo que habían dicho con sus palabras, fue necesario que sean redactados contratos. Pero todavía cuando pasaba más el tiempo, las personas se daban cuenta de que estos contratos, donde se redactaba un acuerdo, no era cumplido, aun cuando estaban escritos. Y esto nos llevó a nuestro contexto en Perú, a que los contratos ahora fueran notariales. Las personas dudaban de que esa sea la firma de tal persona. De repente este hombre me está mintiendo, esta persona me miente, vámonos donde el notario para que él verifique que eres tú quien se está comprometiendo en esto. Pero eso tampoco ha sido suficiente. Ahora nosotros vemos de que existen esta clase de contratos, pero además se incluyen cláusulas de penalidad. Y por lo general ahora las partes que van a contratar, que van a ceder algo, exigen ¿qué cosa? Garantías. Ya no basta la palabra, ahora tienes que ponerme garantías. Me pones tu casa, me pones tu carro y hacemos el acuerdo. Si no, no lo hacemos. Hermanos, esa es la vida en que nosotros estamos viviendo. Ya nadie cree en la palabra de otra persona. Y yo creo que hay razones para eso. Tenemos razones para eso. Para desconfiar ya cuando alguien ofrece algo. O se ofrece algo también. También cuando una persona acude a un médico por causa de alguna enfermedad o por causa de algún malestar, luego que se ha sometido a diferentes análisis médicos, a esos análisis que se hacen con esos aparatos de última tecnología y se detecta una enfermedad que a veces la persona no esperaba tener, es un diagnóstico que le sorprende a uno y dice, no, quiero una segunda opinión. La palabra del médico solo ya no vale, ni siquiera la de los instrumentos que echan los resultados o que nos dan los resultados de la condición de nuestro cuerpo, ni siquiera esos instrumentos son de confianza en nuestro tiempo. Ya la palabra de un profesional no representa algo en lo que debemos nosotros de creer sin dudar. Y posiblemente, hermanos, este mismo fenómeno se puede observar también en el aspecto espiritual. Las personas saben que hay vida después de la muerte, ellos lo saben. Esa es la causa por la que hay diferentes religiones en el mundo. Esa es la causa que se prueba la existencia de Dios. Dice la Escritura en Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Los hombres saben de que la vida no se acaba con la muerte. No, ellos están seguros de que hay vida después de la muerte. Y en esa búsqueda las personas muchas veces han escuchado de diferentes personas también que les traen recetas para que ellas puedan alcanzar el cielo. Han escuchado que se les dice a ellas que deben de portarse bien. Si tú quieres ir al cielo, tienes que portarte bien. Otras veces se les aconseja a ellos que tienen que hacer buenas obras. ¿Quieres ir al cielo? Entonces tienes que darle pan a los pobres, tienes que darle esa ropita a los damnificados que han sufrido ahí el huaico. Tienes que dar cosas para que tú puedas ir al cielo. También enseñan otros que deben de abstenerse de ciertas comidas.
deben abstenerse de ciertas bebidas, de ciertas cosas. Es decir, las personas han escuchado tantas cosas y han escuchado de todo que ya no saben en qué cosa deben de creer o en qué cosa deben de confiar. Aún en el aspecto espiritual existen dudas acerca de cómo alcanzar el cielo. Y esa es la razón por la cual hay personas que escogen un camino por acá, hay otras personas que escogen otro camino por acá, hay otras personas a veces que ya no escogen ningún camino. Hay tanta confusión que ya ni siquiera un camino escogen. Pero ¿cómo comienza nuestro versículo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15? Hay dos palabras con las que la Biblia comienza, y esas palabras son palabra fiel. Palabra fiel. Y es interesante que comience de esta manera, hermanos, amigos, amigas. Es como si Dios se hubiese adelantado a las personas que andan buscando el bienestar de sus almas y que aún no saben qué creer debido a las diversas religiones creadas por los seres humanos para construir su propio camino al cielo. Pero nuestro versículo dice palabra fiel. Y el significado de estas dos palabras con las que el Señor nos habla es el siguiente: que lo que está a punto de decir es segurísimamente cierto. Que estas palabras son algo en lo que las personas pueden depender, o en lo que las personas pueden depositar su confianza. Palabra fiel. Por ejemplo, un bebé depende del amor que su madre le tiene. El bebé tiene la seguridad interior que su madre nunca le hará daño. Nunca le daría a su madre una serpiente cuando él le pida un pan. Y ese es el sentido de estas palabras que Dios está a punto de decirnos por medio del apóstol Pablo. Palabra fiel, palabra creíble, palabra segura. Dios dice que no es necesaria una segunda opinión acerca de lo que Él nos va a decir. Que no es necesario hacer un contrato firmado por un notario humano y pecador, sino que Dios llama nuestra atención a confiar plenamente en sus palabras, en esto que Él nos va a decir, en esto que Él le dice a la iglesia, en esto que Él le dice a los pecadores. Yo quisiera compartir unos pasajes que nos enseñan de las recompensas que recibe quien pone su confianza en las promesas, en las palabras del Señor, porque hay una recompensa cuando las personas, cuando el pecador, cuando el creyente pone su confianza en Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, hay recompensa. Mire, el Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que puso en el Señor su confianza. Y ahora yo quisiera compartir también un pasaje que es un poco más largo, que está en Isaías, y que también tiene que ver acerca de la confianza o las recompensas de la confianza que ponemos en el Señor. Isaías capítulo 36. Yo voy a ir leyendo varios pasajes, pero yo les aconsejo que por favor en sus casas lean este capítulo 36, que nosotros vamos a ver algunos extractos para poder tener un concepto definido de lo que significa poner la confianza en el Señor. Isaías 36, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba,
en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? El contexto en el que nosotros hemos leído este pasaje es que Sennacherib, el rey de Asiria, había derrotado a muchas ciudades antes de acercarse a Jerusalén. El mismo pasaje nos enseña que él había estado contra las ciudades fortificadas de otras naciones, y a todas las había derrotado, a todas. El rey de Asiria subió ahora con un gran ejército poderoso contra el rey Ezequías. Y es más, hermanos, si nosotros comenzamos a leer el contexto, podemos ver cómo es que esta persona, Rabsacés, hablando en el nombre del rey de Asiria, se burlaba del rey Ezequías, se burlaba de Jehová. Él solamente podía ver materialmente las cosas, y él decía: tengo un ejército más poderoso, la victoria es mía, así como fue la victoria en las otras guerras de donde yo vengo de haber derrotado a otros reyes. Pero ¿en quién confiaba el rey de Asiria para hablar de esa manera? El rey de Asiria estaba confiando en su poderoso ejército, en sus armas, en sus caballos, en sus hombres de guerra. Y nosotros notamos, fíjense al final del versículo 4, que este enviado del rey le dice a los enviados de Ezequías: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza? Y al último dice: ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿En quién confiaba el rey Ezequías? Hermanos, él había puesto su confianza en Cristo, el Dios de la Biblia. ¿Y qué cosa fue lo que sucedió al final? Por eso es que yo les invito a que ustedes lean este pasaje. Es un pasaje que nos anima mucho, hermanos, a creyentes y a no creyentes. En el capítulo 37 de Isaías, versículos 36 y 38, dice la Escritura: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Hermanos, ni un solo soldado del ejército israelí murió. Es más, ninguno salió a la pelea. Fue el Señor quien envió al ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová, hermanos? ¿Usted se ha puesto a meditar quién es el ángel de Jehová en las Escrituras? Es Cristo. Cristo es conocido o es llamado por la Escritura en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y nosotros vemos aquí a Cristo haciendo batalla por su pueblo, a Cristo derrotando a los enemigos de su pueblo. Era ese Cristo en quien el rey Ezequías había puesto su confianza. Y eso es lo que nuestro pasaje nos dice ahora también. El rey Ezequías había puesto su confianza en la palabra del Señor. Y la palabra fiel que tenemos nosotros en 1 de Timoteo 1:15 es la palabra en la cual nosotros debemos de confiar ahora. Ezequías fue librado, y de la misma manera también nosotros en esta mañana debemos prestar atención a estas palabras que Dios nos da por medio de la Biblia.
El Señor dice que no debemos dudar de Él y nos exhorta a poner nuestra confianza en lo que Él nos va a decir. Que no pongamos nuestra confianza en nuestra autosuficiencia. Que no pongamos nuestra confianza en nuestras buenas obras. Que no pongamos nuestra confianza menos en nuestro corazón, porque nuestro corazón nos puede engañar. Y ciertamente que nos va a engañar. Es posible que el corazón de alguien esté diciendo: no, pero yo soy una buena persona. No necesito escuchar esto. Su corazón le ha engañado si le hace pensar así. No, pero yo puedo salvarme haciendo buenas obras. Su corazón le ha engañado si usted está pensando de esa manera. El Señor quiere que nuestra atención sea llevada a su palabra. Nuestro pasaje dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Eso es lo que Dios nos dice. Él nos dice aún más. El mismo versículo nos refiere ahora que las palabras que nos dirá el Señor son dignas de ser recibidas. La intención de Dios es la de romper cualquier obstáculo de nuestras mentes y de nuestras desconfianzas. Y es un llamado serio para que nosotros dependamos realmente de lo que Él habla. Por eso dice en su palabra: estas palabras fieles, ciertísimas y verdaderas son dignas de ser recibidas o aceptadas por todos. Es la palabra del Señor. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no quieres recibirla como Él dice, como Él exhorta? Para que podamos también comprender el significado de esta frase que el Señor nos habla, es preciso preguntarnos: ¿quiénes son esos todos que deben recibir dignamente el mensaje que está a punto de decirnos? ¿Quiénes son esos todos? Hermanos, en el contexto del versículo mismo podemos responder que esos todos son los pecadores. Cuando el Señor dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, no está diciendo que debe ser aceptada por todo el mundo, porque si no, todo el mundo sería salvo, aunque verdaderamente nosotros quisiéramos que sea así. Porque Dios no quiere que el impío perezca, dice la Escritura, y ofrece su evangelio libremente, ofrece la salvación en Cristo libremente a todos los seres humanos de la tierra. Pero aquí nos dice específicamente que esta es una palabra digna de ser aceptada por todos. ¿Quiénes son esos todos? Hermanos, son los pecadores. Estas palabras que el Señor nos va a hablar son dignas de ser recibidas por todos los pecadores. En Marcos capítulo 2, versículo 17, dice la Escritura: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor ha venido con un mensaje para los pecadores, no para los justos. No para aquellas personas que descansan su camino al cielo en sus propias buenas obras. No para las personas que se comparan con los otros diciendo: yo no soy tan malo como aquel. No, el mensaje del Señor es para los pecadores. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores. Y en nuestro pasaje que estamos meditando esta mañana, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso es que este mensaje confiable, fiel, digno y verdadero debe ser recibido, aceptado por los pecadores. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted una pecadora? Si es así, este mensaje es para usted.
Este mensaje que es verdaderamente ciertísimo y que además debe ser dignamente, debe ser recibido por pecadores ricos y por pecadores pobres. Debe ser recibido por pecadores instruidos y por pecadores ignorantes. Debe ser recibido por pecadores de todas las edades, por los pecadores viejos, por los pecadores que todavía son niños. Debe ser recibido por pecadores que han pecado poco, así como también por pecadores que han pecado mucho. Debe ser recibido por pecadores hombres, así como por pecadoras mujeres. Debe ser recibido por todos los pecadores. Este mensaje es digno de ser recibido como la palabra de esperanza de parte de Dios para todos los pecadores. Y debe ser recibido con alegría. Debe ser recibido con gozo. Debe ser recibido con mansedumbre. Debe ser recibido con fe. Con fe en el Señor. Con fe en la persona quien las está diciendo. Y con fe en la persona que murió por los pecadores. Este mensaje debe ser tenido en gran estima y debe ser tenido en gran valor. Es lo que este versículo nos dice. La buena noticia, hermanos, el Evangelio, la buena noticia de Dios en la que debemos confiar sin ninguna duda, es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Nosotros no podemos inventarle nada más. La gran noticia, la buena noticia, el Evangelio es: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en estas palabras podemos reconocer primeramente la existencia eterna de Cristo. Aquí nos dice de que Cristo existía eternamente y que hubo un momento en el tiempo en que Él vino, la encarnación. ¿Recuerda usted? Cuando el Señor nace en Belén, Él ya existía antes y vino al mundo para salvar a los pecadores. Antes de tomar forma humana, el Señor ya existía, pero Él tomó esa forma humana, hermanos, amigos, para subir a la cruz a sustituir a los pecadores. Eso es lo que significa. Morir por los pecadores significa sustituir a un pecador, a padecer el castigo por tal pecador y a sufrir la muerte por tal pecador. El objetivo de Cristo no fue el de intentar salvar a los pecadores, sino que el Señor subió a la cruz para ciertamente sustituir pecadores. En Mateo, capítulo 27, si me acompaña. Mateo capítulo 27, vamos a leer los versículos 16 y 17. Mateo 27, versículos 16, 17, y dice la Escritura, y el contexto es que nosotros nos encontramos ya en el momento en que el Señor Jesucristo había sido apresado y había sido llevado a Pilatos. Y dice la Escritura, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el versículo 26 dice la Escritura, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, algo que nosotros debemos notar en este pasaje, que pues la Biblia no lo dice de una manera clara, o de una manera así como yo se los voy a decir, pero que está allí implícitamente, y es el siguiente, de que Barrabás estaba a punto de ser ya condenado a muerte. Barrabás iba a tener un juicio, o ya había tenido su juicio, y él solamente estaba esperando la ejecución de la sentencia. Y la sentencia que Barrabás iba a tener era la de morir crucificado.
¿Y esto qué nos enseña? Si este hombre ya estaba solamente esperando la ejecución de la sentencia, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que no fue necesaria la construcción de una cruz nueva para que el Cristo fuese crucificado. Ya había una. Ya había una cruz preparada para Barrabás. Había una cruz que estaba esperando por Barrabás, un hombre rebelde, cuya reputación no era buena, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Barrabás era un pecador y tenía una cruz esperando por él. Pero Cristo fue crucificado en una cruz que era para otro. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que el Señor fue crucificado en una cruz que era para otra persona. Una cruz que había sido construida para otra persona. El justo, clavado en una cruz que había sido construida para un impío, para un pecador. Cristo sustituyó a ese pecador en su cruz. Y yo quisiera preguntarle si es que Cristo le ha sustituido a usted también en la cruz. ¿Tiene usted un Salvador o usted mismo quiere salvarse? Una persona que está sin Cristo es un pecador, así dice la Biblia. ¿Habrá pecado mucho o habrá pecado poco? Pero para Dios es un pecador. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, entonces hay un castigo que le espera a usted. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nuestro pasaje dice: Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Esa es la misión que Él tenía del Padre en los cielos. Y tomó forma humana, como ya hemos dicho, para salvar a los pecadores. Y estas palabras nos enseñan aquello que es contrario a la creencia común de las personas que han inventado su propia salvación, la cual no puede conducirlos al mismo final de aquellos quienes confían en la palabra de Dios. Comúnmente escuchamos que se dice que Dios salva a ¿quiénes? A las personas buenas. Pero nuestro versículo dice que Cristo vino a salvar pecadores. Nosotros también hemos escuchado que si uno quiere ir al cielo, quiere ser salvado, debe portarse bien, debe ser una buena persona. Pero Cristo nos dice de que Él vino a salvar pecadores, no vino a salvar buenas personas. También se nos ha enseñado de que el Señor va a salvar a los que están haciendo buenas obras, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos reitera muchas veces que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Es usted un pecador? Si usted es un pecador, Cristo vino a salvarle a usted. Y si usted está construyendo su propia salvación, Cristo de nada le va a servir. Si usted está construyendo su propio camino al cielo, créame que ese camino no le va a conducir más que a un solo lugar, donde hay muchos que construyeron por su propia cuenta y su propia inteligencia el camino al cielo. Y ese lugar se llama el lago de fuego, el infierno. Aunque usted no lo crea, el infierno está lleno de buenas personas. El infierno está lleno de personas que hicieron muchísimas obras buenas. El infierno está lleno de tantas personas que se esforzaron en su camino por alcanzar la gloria, pero quisieron hacer todo eso solo, sin Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nos enseña de que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Y por qué? Porque un pecador no puede salvarse por él mismo. Necesitamos, como pecadores, un Salvador. No podemos hacerlo por nosotros mismos.
Cristo no vino por la gente que cree que es buena y que está construyendo en sus propias fuerzas su camino al cielo. Cristo vino para salvar a los pecadores que confían en Él como Salvador. Cristo no vino por las personas que creen que un pecado se puede borrar haciendo una buena obra. La Biblia no enseña eso. Cristo vino a borrar los pecados de los pecadores con su sangre, así dice Hebreos 9:22. En la versión de la Biblia de las Américas dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón. No se consigue el perdón por buenas obras. No se consigue el perdón por darse bien. Tiene que haber derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué sangre es la que se va a derramar? ¿La suya? ¿O va a poner usted su fe en la sangre de Cristo? Cristo tampoco vino a salvar a las personas del infierno. Las personas creen eso, ¿no? Algunas veces las personas procuran que sus almas sean salvas del lago eterno del infierno, mientras que en esta vida aún disfrutan de los placeres de la carne y de la mundanalidad. Viven sus vidas como que pues Cristo es solamente una etiqueta que se la ponen aquí. Soy cristiano, pero siguen viviendo igual. No, Cristo no ha venido a salvar de esa manera. Cristo ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1. Y al hacerlo, este pueblo vive santa, justa y piadosamente, preparándose en la tierra para su morada eterna que es en el cielo, donde ninguno que haya vivido sin santidad será recibido. Ninguno. La Escritura es clara en Hebreos 12:14, dice: sin la santidad, o la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, estas palabras del Señor nos demuestran que el pecador necesita salvación. Y sin ella será perdido por toda la eternidad en el infierno. Y esto es algo que debo decir porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice de esa manera. Pero mi intención no es causarles miedo. Mi intención no es procurar que ustedes tengan temor, tengan pavor, tengan horror de verse en el infierno. No, esa no es mi intención. Es más, si las personas están procurando llegar a Cristo horrorizados del infierno como algo futuro, lo están haciendo por las razones equivocadas y son engañados. Esa no es mi intención. Aunque la Biblia lo dice, mi intención no es esa. El propósito de mi predicación es que usted, pecador, alcance a ver la belleza de Cristo. Que usted llegue a ver el amor de Dios que ha dado a su Hijo amado a una muerte dolorosa y solitaria por salvar a los pecadores. Mi propósito es que usted responda a ese amor de Dios amándole y doliéndose usted por haber pecado con un Dios que es tan bueno y tan amoroso. Y es tan bueno y tan amoroso que hoy día usted escucha una invitación de Él. Pero ¿cómo demuestra este amoroso Dios este gran amor por los pecadores? ¿Cómo lo demuestra? Pues ahí lo vemos. En 1 de Timoteo 1:15 se demuestra el amor de Dios por los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está el amor de Dios. Cristo dejando su gloria, dejando su trono. ¿Usted se imagina eso? Un rey dejando todo y humillarse para salvar a personas que solamente han vivido insultándole, ofendiéndole, escupiéndole en la cara. ¿No es esa una prueba grande del amor de Dios?
poner a su hijo para que los clavos le atraviesen las manos y los pies, para que la lanza atraviese su costado, para que las espinas hagan sangrar su cabeza, para que sus ojos queden cerrados a causa de los golpes que le dieron esos soldados romanos, de tener una cara sucia por los escupitajos que le dieron los de su nación. ¿Acaso no es eso el amor de Dios? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo quisiera que veamos un poco el contexto, hermanos, del versículo que estamos viendo nosotros en 1 de Timoteo 1:15. Pablo ahora nos dice lo siguiente. 1 de Timoteo 1:13-14 dice la Escritura: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo tengo aquí, hermanos, una versión que también es muy bonita, de palabra de Dios para todos. Yo quisiera que preste atención. Los versículos 13 y 14 que anteceden a nuestro versículo dice: antes yo, en la versión palabra de Dios para todos, antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Nuestro Señor derramó en abundancia su generoso amor sobre mí, junto con la fe y el amor que se encuentran en Jesucristo. Qué hermoso lo dice. Qué hermoso cómo Pablo de su corazón podía escribir esto. El perseguidor de la iglesia, el que asolaba, azotaba la iglesia de Cristo, el que fue blasfemo contra él porque habló cosas malas de Cristo. Y él dice: derramó en abundancia su generoso amor sobre mí. ¿Y usted cree que ese amor, ese generoso amor, también no está disponible para usted? Hermanos, amigos, la buena noticia es que ese abundante y generoso amor de Cristo está disponible para usted. Note usted el versículo 15. El versículo 15 nos dice de esta forma: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo fui el primero. Dice así. Yo fui el primero, dice. No, él habla en tiempo presente. Él habla en tiempo presente, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe, amigos? Pablo ha sido, es y será, hasta que Cristo regrese, el pecador más grande de todos los tiempos, el pecador salvado más grande de todos los tiempos. Eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Y por qué es importante que nosotros notemos esto? ¿Por qué es importante que notemos esto? Hermanos, amigos, muchas veces nosotros hemos creído que nosotros mismos hemos hecho tantas cosas muy malas, tan malas que nos daría mucha vergüenza que otras personas las supieran. Y esta línea de pensamiento nos lleva a creer que para nosotros los pecadores extremos ya no tienen ninguna esperanza. Y como ya no hay ninguna esperanza, nosotros simplemente caminamos nuestros caminos, caminamos viviendo
esperando la muerte solamente, y después de nuestra muerte esperar el castigo eterno. Pero la Escritura no dice así. La Escritura no dice así. Usted no debe pensar jamás que usted es el primero de los pecadores. No debe hacerlo. Acuérdese que Dios comienza diciéndonos que estas palabras que hemos leído son ciertísimas, son verdaderas, son dignas de ser recibidas y deben ser dignamente recibidas. Y Cristo nos dice que el primero de los pecadores recibió la gracia, el amor y el perdón de Dios. ¿Cuánto más podrá recibirlo el segundo pecador? ¿Cuánto más podrá recibir este amor el tercer pecador? ¿Cuánto más puede recibir esta gracia, este perdón, el cuarto pecador? ¿Cuánto más puede recibir usted el perdón de Dios? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Usted no es el primer pecador. El primer pecador salvado recibió la gracia de Cristo. Posiblemente usted piense que es el primero, pero se equivoca. Porque palabra fiel y digna de ser aceptada es que el primer pecador ya fue salvado. Ya fue salvado. Así que usted tiene esperanza. No ponga su mirada en el pecado, ponga su mirada en Cristo. Y vaya donde Él y pídale esa misma gracia, pídale ese mismo perdón, esa misma misericordia que ya se le había dado a Pablo, el apóstol. Su gracia es abundante, su misericordia es infinita. El lenguaje con el que Pablo se señala a sí mismo como el primero de los pecadores es uno de profundo dolor y profunda contrición. Cuando uno sabe que Cristo fue puesto en esa cruz por causa de los pecados que hemos cometido, no puede haber lugar para el orgullo y la jactancia, sino las lágrimas y el llanto, porque el amor de Cristo nos asombra y la gracia de Cristo nos humilla. Yo quisiera que usted preste atención en esto que voy a decir. Es mejor derramar unas lágrimas mientras estamos vivos, en señal de arrepentimiento y dolor por nuestros pecados, que derramar muchas lágrimas después de morir. Lágrimas eternas, lágrimas que nunca van a terminar. Amigos, amigas, estas son buenas noticias para grandes pecadores. Buenas noticias para grandes pecadores. ¿Por qué perecer eternamente lejos de Cristo y del amor que hoy se te ofrece? ¿Por qué morir lejos de Él? ¿Por qué no recibir su amor? ¿Por qué no arrepentirse de sus pecados? ¿Por qué no pedirle al Señor que su gracia llegue a su vida y le salve? Usted no es tan pecador como Pablo. Su pecado va a ser cubierto por la sangre del Cordero y Él le va a conceder una vida nueva, una vida abundante, una vida de esperanza, una vida en paz con Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito seas tú, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas buenas noticias que tú nos enseñas, nos traes para compartir con aquellos que no te conocen. Mi Cristo amado, tú has venido a salvar a los pecadores. Señor, que esta meditación ayude a los corazones de quienes las están escuchando, que vean la necesidad, Señor, del arrepentimiento y la fe en ti. Señor, que no sigan confiando en sus propias justicias, en sus propias obras, en sus propios logros,
Señor, sino que se vean como pecadores, como personas que ya sea que hayan pecado muy poco, son pecadores. Y también aquellos que han pecado mucho, Señor, vean que hay mucha misericordia para ellos, que hay mucha gracia para ellos. Señor, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra toque los corazones, Señor, de aquellos que todavía no te conocen y escuchan este mensaje. Te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.